Esquema que me pidió la Fundación es que habláramos de importaciones y exportaciones ante la emergencia, la pandemia y deuda, que me parece que es conveniente centrarlo, no centrarlo directamente en el país, sino ver qué es lo que estaba pasando en el mundo en el momento en que la pandemia se produce. Estados Unidos, como siempre, es, desde hace más de 70 años, es líder en materia de comercio internacional, y con la llegada del presidente Trump en 2016, se produjo un cambio en la política norteamericana notable, en donde Trump adoptó una actitud contra determinados países, básicamente contra China, que dieron lugar a una lucha comercial que la extendió incluso a aliados de él, como era la Unión Europea, Canadá y México. Esta posición afectó a la Argentina en el año 2018, cuando estableció de manera unilateral aranceles al acero y al aluminio que afectaron a exportaciones muy importantes que tenía en este momento de acero y aluminio Argentina, ese país, que se logró gracias a la intervención del presidente en el momento, que era Macri, que tenía buena relación con el presidente norteamericano, y se culminó felizmente manteniendo esta situación sin embargo, manteniendo la situación de una espada de Damocles. Todo esto se generaba mientras sucedía la caída del petróleo, generado en febrero o marzo del 2020. Perdón, no sucedía, esto fue anterior. Pero eso enrareció el esquema. El sistema tradicional, el sistema de comercio internacional, tuvo problemas a partir de este cierre de la economía de Estados Unidos, que fue copiado por otros países, o por lo menos se empezó a ver que Estados Unidos ya no lideraba una política de apertura externa grande. Eso dio lugar a problemas con la constitución del órgano de apelación del Mercosur, generó el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio, en donde Trump no permitía a través de su veto el cumplimiento de la integración con los nuevos integrantes, llegando al momento actual en donde solamente hay un miembro de los 7 que debe existir y carece de quórum, por lo cual está inutilizado. Y eso ha dado lugar a conversaciones para tratar de establecer un sistema alternativo a través de arbitraje liderado básicamente por Canadá, la Unión Europea y Japón. Ha habido también problemas en el mercado más cercano, que es el mercado del Mercosur. Esos problemas en el Mercosur se han visto agravados como consecuencia del cambio político que sucedió en Brasil y sucedió en la Argentina, y que se vivió muy trágicamente, se vivió trágicamente en la Argentina con la posible caída del acuerdo automotriz con Brasil, porque el presidente Bolsonaro no terminaba de firmar el protocolo 43 y 44, que son los protocolos automotrices que permitían el mantenimiento del sistema automotriz equilibrado dentro del Acuerdo de Complementación Económica 14. Todo esto estaba generándose en el momento en que aparece la pandemia en el mundo. Justamente la pandemia tiene su punto álgido en Milán al principios de marzo, justo en el momento en que la crisis del petróleo era tan grande que pasó a tener un valor negativo, el petróleo en ese momento, y empezaron a circular buques tanque por todo el mundo buscando dónde descargar su petróleo. Y ahí viene el tema de la pandemia. Esto estamos hablando de principios de marzo.
Pero en diciembre, cuando asume el gobierno al actual gobierno del presidente Fernández, lo primero que se hace es establecer una ley de emergencia, que es la ley 27.541, que fue sancionada el 23 de diciembre del año pasado. Y hay que tener en cuenta que la emergencia generalmente ha sido aceptada en la República Argentina como algo normal, no debiendo serlo. Casi todo el siglo XX vivimos en emergencia, y si no estábamos en emergencia teníamos gobiernos militares de facto, y en el siglo XXI empezamos ya el siglo con la ley 25.561 a la salida del régimen de convertibilidad, con una emergencia también. La emergencia tiene las características de que genera la necesidad de tomar decisiones rápidas, y sobre la base de la necesidad de decisiones rápidas, lo que suele suceder es que el Poder Ejecutivo ensancha su poder en la relación a los otros dos poderes, en relación al Poder Legislativo y en relación al Poder Judicial. De hecho, es imposible pensar en una ley de emergencia si no se piensa automáticamente y en forma paralela con la delegación de facultades legislativas a favor del Poder Ejecutivo. ¿Y esto qué significa? Significa una disminución del nivel de separación de poderes que debe existir en un sistema republicano. Entonces, la emergencia con la delegación legislativa, en cierta manera, es algo opuesto al sistema republicano y es opuesto a un Estado de Derecho, en la medida en que uno de los poderes pasa a tener una particularidad que es el protagonismo en el dictado de las normas. Todos los estados, todas las sociedades formadas como Estado, se manejan a través de normas, leyes, decretos, resoluciones y hasta sentencias que es la norma llevada a su mínima expresión en cuanto a la extensión, porque es para casos individuales. Pero esos tres poderes tienen la facultad de establecer las políticas a través del Poder Legislativo, ejecutarlas a través del Poder Ejecutivo y juzgarlas a través del Poder Judicial. Este sistema se altera en la medida en que la emergencia trae aparejado poderes a favor del Ejecutivo en desmedro de los otros dos. La ley 27.541 tuvo un amplio espectro. Consideró que había emergencia que afectaba a la deuda pública, que era necesario la regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social, que era necesario fortalecer un sistema redistributivo y solidario, y un suministro, y también incluyó los suministros de medicamentos esenciales, pese a que hasta ese momento no era consciente el mundo de la gravedad de lo que se venía en el escalamiento del coronavirus. Y por último, recuperación de salarios. El problema de la delegación de poderes ya ha sido tratado por nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema ya desde el año 1927, en el caso Delfino, en donde se estableció que, al igual que sucedía en la Corte Suprema norteamericana, se permitía en esos casos establecer ciertas delegaciones que no significaran poder hacer la ley en completo, sino establecer políticas por parte del Poder Legislativo que dejara los detalles y pormenores al Poder Ejecutivo. Pero esto se fue haciendo, se fue desdibujando, a punto tal que luego prácticamente la delegación se hacía totalmente. Esto fue convalidado por la Corte Suprema en muchísimos casos, y la gente se acostumbró a que el Poder Legislativo podía delegar directamente sobre la base de que estableciera una materia, aunque sea muy amplia, y sobre esa materia amplia podía
el Poder Ejecutivo a hacer sus cosas. Esto fue hasta el año 2014, en donde, habiendo un abuso notorio por parte de resoluciones ministeriales que tenían fuerza de ley, la Corte Suprema puso fin a ello a través de un fallo que fue Camaronera Patagónica, en donde lo que estableció fue la necesidad de que por lo menos haya claras acotaciones para que pueda el Poder Ejecutivo limitar sus funciones. Hay un famoso fallo en el caso Mouriel de la Corte Suprema, allá por el año 1957, donde era Procurador General de la Nación el doctor Sebastián Soler, que era un gran jurista y un gran penalista, y Sebastián Soler, tomando en cuenta lo que sostenía la Corte Suprema norteamericana, cita palabras de un juez famoso en la Corte Suprema norteamericana, que era el juez Cardoso, y este juez lo que dice, en un caso muy parecido, en donde el Poder Ejecutivo norteamericano había tomado decisiones que tenían carácter legislativo, dijo, no se puede en la ley otorgar facultades tan grandes como para que el Poder Ejecutivo pueda vagabundear por la materia sin limitación alguna. Entonces, lo que dijo Camaronera es, por lo menos, fijen, una alícuota para los derechos de exportación, que de eso se trataba el caso Camaronera, fijen una alícuota que te tope para poder establecer. Hay que ver que la delegación anterior se debía, en cierta manera, a que no había una norma expresa, como sí lo hay a partir del año 94 con la modificación de la Constitución Nacional nuestra, en el artículo 76 actual, que establece que el Poder Legislativo no puede delegar sus facultades. Pero el Poder Legislativo no puede delegar sus facultades salvo casos especiales. Así lo dice la delegación del artículo 76. Dice, puede establecerlo en los casos de emergencia, pone el supuesto, y en los casos de tratarse de cuestiones de administración. Las cuestiones de administración no afectan en general a los particulares, pero los casos de emergencia sí. Y dice, las condiciones son que tiene que haber una materia determinada, debe tratarse de temas de emergencia, administración y emergencia pública, tiene que haber una vigencia temporal y tiene que haber una base de delegación. Por base de delegación, justamente, ¿a dónde apuntaba? Apuntaba a esas limitaciones. Entonces, lo que hace la ley 27.541 es tomar el esquema este y decir, bueno, vamos a fijar un término de vigencia que es hasta el 31 de diciembre del año 2020. Establece las materias determinadas, pero lo hace de una manera muy amplia, que es lo que dijimos antes, sostenibilidad de la deuda pública, regularización de deudas tributarias o aduaneras, sustentabilidad fiscal, fortalecimiento del carácter redistributivo. Es sumamente amplio. Cuando hay términos tan amplios, se da lugar a mucha discrecionalidad. Y eso es justamente lo que debió haber evitado la ley. Sin embargo, no lo hizo. Veamos qué es lo que sucede en materia de derechos de exportación. En materia de derechos de exportación, lo que se establece es un tope máximo del 33%. Y se dice, bueno, ahí ya tenemos la base de delegación. Ahora, lo que sucede es que el derecho de exportación se diferencia del derecho de importación en el sentido de que, en general, cuando yo vendo al extranjero, estoy compitiendo con todo el mundo. En consecuencia, es muy difícil que alguien pueda establecer su precio a todo el mundo. Más bien, uno es tomador de precios y no fijador de precios. En consecuencia, yo tengo un derecho de exportación que incrementa mi costo, no lo puedo trasladar, porque la traslación se hace hacia atrás, se efectúa hacia el productor. Entonces, lo que pasa en los commodities, como por ejemplo en los casos de sistema agrario, de cereales y demás, es
que termina el productor soportando la detracción del derecho de exportación en el precio de venta. Ese traslado hacia atrás genera que el productor tenga que pagar el derecho de exportación como si fuera una parte de un impuesto a las ganancias. El efecto es similar al productor. Puede ser que una empresa industrial pueda tener una marca determinada y tenga conocimiento, y la marca lo saque de ese esquema de commodities que genera un precio generalizado. Pero no es lo usual en el caso de nuestro país. Ese traslado hacia atrás hace que una alícuota del 33% sea trasladado al productor. Y si vamos a acumular ese impuesto, ese derecho de exportación, que es un impuesto, junto con otros impuestos como impuesto a las ganancias, impuestos inmobiliarios, o ingresos brutos, etcétera, etcétera, y municipales y provinciales, lo que se genera es una alta incidencia impositiva dentro de la posibilidad que tiene el productor de poder generar capital necesario para el mantenimiento de la empresa, para absorber los costos generales, para investigación y desarrollo y para vivir. A esto se añade otro problema que ya venía desde el gobierno del ingeniero Macri, que era la crisis que se había generado como consecuencia del déficit que tenía el Tesoro y que generó el auxilio del Fondo Monetario Internacional, pero con la crisis generada a partir de fines de 2018 y todo el 2019, que era una corrida del dólar que generó pavor, y la lucha contra el exceso de impuestos quedó no solo estancada, sino que se revirtió, y en materia de derechos de exportación, donde el gobierno anterior había bajado los derechos de exportación casi al 0%, se generó una situación inversa y se empezaron a aplicar derechos de exportación nuevamente. Con un agravante importante y lamentable, que es que se empezaron a cobrar derechos de exportación a los servicios. El derecho de la exportación a los servicios creo que fue un golpe muy importante a una producción que generaba una gran cantidad de divisas y que había generado además una iniciativa de investigación y desarrollo en tecnología que generó también, lamentablemente, a la fuga de algunos cerebros hacia otros lugares más propicios que el propio país. Para eso, lo que se había hecho con anterioridad, a través de la ley 27467 de presupuesto del 2019, fue incluir la exportación de servicios como si fuera mercadería, lo cual implica desconocer lo que es realmente un derecho aduanero, pero generaba una suerte de impuesto directo sobre el productor de la mercadería exportada, que en este caso eran los servicios, y que se juntaba junto con el impuesto a las ganancias procedente de ese servicio prestado al exterior. A ver, un segundito, por favor. Sí, perdón por la interrupción. Lo que
sucedió en ese caso fue darse el mismo caso de la retrotraslación y generar serios problemas para esta industria. Lo que yo diría es que hubo una desalentación, se desalentó, perdón por la expresión mala que había dicho antes, se desalentó la exportación. Y cuando un país está necesitando divisas, un país necesita fondos para poder operar, la exportación es la fuente más genuina de fondos que puede haber. No son fondos prestados, no son fondos que se deben, sino son fondos de los habitantes del país y no pagan intereses. Es decir, un país que quiere desarrollarse necesita la exportación. Y nuestro país está yendo a través de un ciclo de presidencias tras presidencias, generando la necesidad de engrosar fondos para mantener al Estado, que está sobredimensionado en sus gastos, y para eso hace hincapié en los derechos de exportación, que es un sistema, como el propio presidente Macri lo dijo, que distorsiona la economía y distorsiona la productividad. Hace poco, en un trabajo que publiqué sobre esta cuestión, citaba a un economista del siglo XIX, Federico List, que está tomado siempre en forma muy crítica por algunas escuelas, porque consideraban que era terriblemente proteccionista, fue uno de los que alentó la Unión Aduanera Alemana a mediados de 1800, pero quien lee el libro se va a encontrar con una sorpresa importante. List era un hombre muy preparado, muy inteligente y no estaba a favor del proteccionismo como se lo quiere pintar, sino que decía que era un proteccionismo necesario para, digamos, las aranceles eran necesarios para poder llegar a un cierto nivel, pero había que tener la voluntad suficiente como para poder dejar de ser protegido en el momento oportuno. El libro es magnífico. A mí me costó cerca de 10 o 15 años conseguir su edición en español, Editorial Aguilar, y lo leí realmente con mucho interés porque es una historia del desarrollo de los principales países del mundo en materia de comercio internacional. Él cita a Say, a Jean-Baptiste Say, que era un gran economista francés, que murió en 1832, era del 1700. Y hay una frase de Say que él repite como compartiéndola, que dice, en esa época, él primero dice, Say era un hombre que sabía hablar de economía para que todo el mundo lo entendiera. Entonces, él les decía una frase sabia en pocas palabras. Él decía, también se sabía ya en ese momento que el trabajo enriquece, que la pereza conduce a la miseria, que el interés privado es el incentivo más poderoso para la actividad y que para llegar a tener pollos es preciso no comerse los huevos. El tema es algo tan de sentido común que si nosotros queremos generalmente fortalecer el esquema nuestro, necesitamos mercados. Y si necesitamos mercados, el mercado nuestro se ha empobrecido. No es la Argentina del 50 o del 60, en donde el poder adquisitivo de los argentinos suplía la falta de volumen poblacional. Hoy en día tenemos mucho volumen poblacional y el poder adquisitivo ha disminuido mucho. En consecuencia,
la única manera es conseguir un mercado que pueda mantener ciertas economías de escala para las empresas. Y esas economías de escala se logran a través de la exportación. Entonces, gravar la exportación es comerse los huevos para que no haya pollos. Esto me parece que es una metáfora que realmente deberíamos tomar en cuenta. A Say es al que se le atribuye la frase que decía: si tú quieres que yo pesque bien, enséñame a pescar y no me des los pescados. Es decir, lo que se necesita es el incentivo a la actividad privada para que esa actividad privada potencie justamente el desarrollo. Esto no lo estamos viendo hoy en día por razones coyunturales o por otras razones. En esa ley de emergencia hay un artículo 52 que en su párrafo octavo exceptúa de los derechos de exportación a las empresas del Estado y a las sociedades de Estado, siempre y cuando ellas se refieran o se dediquen a la ciencia, la tecnología y las innovaciones. Está bien, el objeto social es algo que se puede cambiar en cualquier momento, pero el problema está en que esto altera algo que el Código Aduanero venía manteniendo o viene manteniendo y sigue rigiendo en el artículo 778, que dice que el Estado no es inmune a los tributos. Y esto es razonable tanto en importación como en exportación. Si en importación yo voy a importar, el Estado debe comprar, y compra, supongamos, autos para las fuerzas de seguridad, una licitación en donde compremos toda una flota de automotores es una licitación que genera, por supuesto, una poderosa compra y reducción de precios por el volumen de la compra. El Estado tiene ese poder de compra. Si lo importa en el exterior sin pagar derechos de importación, se duplica ese poder de compra y genera que las fábricas que están instaladas en el país sufran las consecuencias. En consecuencia, en esos casos corresponde que el Estado pague derechos de importación para igualarlo con lo que podría ser la defensa comercial, porque los derechos de importación tienen una función extrafiscal, que es igualar los costos, aunque muchos quieran negarlo, porque si no, no tendrían sentido, y el sentido es solamente extrafiscal. Siempre hay una diferencia de costo, y todo el mundo acepta que esa diferencia de costo debe ser conservada a través de aranceles. Lo único que dice el GATT es que el arancel es la única medida de restricción que yo puedo tener para la importación. Y en el artículo 11 dice prohibido prohibir, es decir, están prohibidas las restricciones cuantitativas. No puedo aplicar prohibiciones o restricciones, que es otro problema que tenemos con el tema del sistema de monitoreo SIMI y con las licencias arancelarias que están, al igual que sucedía ya hace años atrás, durante el gobierno de Cristina Kirchner, están generando lo que no quiso el acuerdo de licencias de la OMC, es decir, servir para desalentar las importaciones o impedirlas directamente. Lo que se ha dejado de lado a través de esto es que empresas del Estado, que está establecido a través de una ley 13.653 del año 1949, y las sociedades de Estados
establecidas por la Ley 20.705 del año 1974, pueden exportar sin pagar derechos de exportación. Quiere decir que, supongamos, si una empresa cerealera es convertida en empresa del Estado o en sociedades del Estado, esa empresa no pagaría derechos de exportación si se dedicara a la ciencia, tecnología e innovaciones. Cosa que casi todas las empresas tienen un departamento sobre ese tema, pero no es objeto esencial. Pero, digamos, el objeto podría existir. Y en ese caso, esa empresa podría exportar algo mucho más barato porque podría adquirir ese producto en el mercado interno sin detraerle al productor la incidencia en el precio que tiene el derecho de exportación. Tendría una ventaja competitiva muy grande. Si algo les resulta familiar con la Junta de Granos, no tiene que ver, pero sí genera una posibilidad de ventaja hacia, de captación de clientela cuando se litiga, cuando se compite entre empresas de un mismo sector y alguna tiene una ventaja muy grande respecto de las demás. Hay que ver que estas leyes del año 49 eran leyes que habían salido 4 años después o 5 años después de terminada la guerra, donde todavía los oídos de la gente en Europa y Asia todavía sonaban los cañones en los oídos de la gente. Había terminado la guerra, pero había una crisis muy grande. Los países que no eran beligerantes adoptaban el criterio de tomar las compras directamente de Estado a Estado, como consecuencia de que los países beligerantes así lo hacían, y además era necesario para la defensa nacional de cada uno de los países, porque nunca se sabía hasta qué punto podía llegar a América del Sur esta situación. En realidad era una economía de posguerra. Es una economía de guerra y de posguerra. Y en el año 74, el mismo elenco gobernante del año 49 establece las sociedades del Estado. Hay que tener cuidado con esto porque la no inmunidad del Estado en materia tributaria rige para mantener un equilibrio en el mercado, tanto en importaciones como en exportaciones. Bueno, en materia de importación ya dijimos algo, y como esto es un pantallazo que me dijo Víctor que era necesario hablar nada más que 30 minutos, que creo que ya han pasado, y para dejar lugar a preguntas, les dejo abiertos el tema para que ustedes manifiesten lo que quieren preguntar o comentar. Gracias, Víctor. Enrique, te saludo. Antes que nada, te pido disculpas, estoy en una batalla tecnológica en el departamento bastante importante. Estuve todo el día, no sé por qué razón se corta internet y vuelve, lo cual, bueno, se me complicó justo el inicio, así que te pido disculpas y te agradezco. Yo imagino que Daniel ya lo ha hecho. A todos nos está pasando, ¿eh? Sí, increíble, increíblemente. Yo creo que Daniel ya te ha agradecido la delicadeza que tuviste de estar con nosotros en esta jornada. Te pregunto, insisto, con estos cortes de internet a lo mejor me lo perdí, pero lo pregunto porque no lo escuché. En este contexto donde uno piensa que el comercio internacional va a ser uno de los pilares de la economía, y entendiendo a lo mejor que el mundo está en otra situación en materia tecnológica y de modernización, ¿en qué estado está Argentina en materia de aduana, ¿no? O incluso también tributaria? Digo, ¿cómo estamos en esa competencia como para que el día de mañana, saliendo de esta pandemia, uno interprete que a lo mejor el comercio internacional puede ser uno de los pilares de esta economía? No comprendí la pregunta porque se me perdieron algunas palabras. ¿Cómo? Y no entendí más. A ver, ¿cómo qué? Insisto, vuelvo de nuevo.
¿Cómo está Argentina hoy en materia tecnológica y moderna, digamos, para competir con el mundo, teniendo en cuenta que el comercio internacional puede ser uno de los pilares para esta economía? Yo no lo puedo contestar porque lamentablemente yo soy nada más que abogado y eso es una tarea propia de economistas que debe haber muchos sentados aquí que podrían responderlo mejor que yo. La sensación que yo tengo es que no se, dadas las crisis sucesivas que ha padecido la economía en Argentina, las empresas han dedicado sus presupuestos más bien a las situaciones urgentes. Y muchas veces la urgencia hace empalidecer la importancia. La importancia es la investigación y desarrollo en una empresa. Una empresa que quiere progresar necesita de ese departamento. Y ese departamento necesita un presupuesto. Y ese presupuesto muchas veces no se puede tolerar, porque cuando se está pensando que con una medida de gobierno, como por ejemplo la comunicación 70-30 del Banco Central, o una licencia no automática que uno nunca sabe por qué es no automática y que no sale porque está demorada, uno tiene que pensar en si la empresa va a sobrevivir o no sobrevivir, o con motivo de la pandemia no sabemos, no generamos fondos y sin embargo tenemos que pagar sueldos y queremos que nuestra gente no padezca eso. Es decir, estamos viviendo crisis tras crisis, sin pensar todavía en la crisis que genera el gasto público excesivo o incluso la corrupción que ha generado un saqueo del Estado muy grande en tiempos atrás. Y como consecuencia de eso, las empresas no tienen una tranquilidad, no tienen certidumbre en sus planes que puedan desarrollar. No hay posibilidad de mantener determinadas políticas de investigación y desarrollo. En consecuencia, yo diría que la tecnología depende del sector. Si tú me dices la tecnología en materia de informática, aquí hubo muy buenos programadores, gente muy capaz. Y esa gente capaz era una esperanza y es una esperanza muy grande para la Argentina. Si sin embargo se le dio un cuchillazo directo en el plexo solar cuando se establecieron derechos de exportación sobre lo que estaban haciendo. Algunos se fueron a Paraguay, otros se fueron a Uruguay, es decir, países en donde pueden trabajar con cierta estabilidad. Claro, Lamento uno no, imagina que la empresa... Sí, perdón. lamento no poder expresarme más, pero creo que eso es lo único que puedo decir yo. No, no, está bien, está bien. Yo por digo, uno imagina que la empresa, cualquier empresa, tuvo un avance en tecnología aduana y escuchando algunas empresas con toda la logística que lo traba la aduana, parece ser como que los tiempos son un poco más largos y más engorrosos para el lado empresario. Por eso te preguntaba si tenías algún conocimiento sobre eso. Pero no, nada más que eso. No sé si alguien quiere preguntar algo, alguna otra pregunta. Yo tengo una, Héctor. Sí, dale, Daniel. Me escuchan. Enrique, bueno, más que temas de aduana y todo, estamos más políticos, pero te lo quería preguntar igual, el tema del Mercosur, ¿qué futuro tiene esto? Eh, hay una situación muy peligrosa para nuestro país en la actitud que asumió el gobierno nuestro cuando decidió abandonar las negociaciones del Mercosur. Eh, el, la presidencia pro tempore, que estaba en manos paraguayas, salió a decir que, esto fue en abril, las decisiones de los órganos Mercosur serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los estados partes, nos dice
la ley, el convenio, el protocolo de Europreto, y lo que dijo Argentina es: yo voy a abandonar las negociaciones del Mercosur. Se interpretó de diferentes maneras. Creo que fue una butad de la Cancillería, creo que luego echó marcha atrás, gracias a Dios. No podemos abandonar el Mercosur. El Mercosur en este momento es vital para la República Argentina, porque cuando la Argentina ha tenido una política tan errática como estrategia, como país, lo cual se manifiesta en su poder a través del comercio internacional hoy en día, porque ya la guerra no es el recurso básico. Entonces, si se quiere progresar a través de un sistema económico que dé ciertas ventajas, y Brasil ha sido escogido como el socio en este punto. Y se llegó a un acuerdo que terminó en el Mercosur, que creo que fue una buena medida. Y de hecho, una gran parte del comercio se realiza con Brasil en virtud de este sistema del Mercosur. Brasil, además, creció bastante porque tenía una política mucho más de mayor certidumbre respecto de los empresarios, y además, en general, los gobiernos de Brasil no desprecian ni maltratan a los empresarios como suelen hacer los políticos argentinos, que no se dan cuenta que están malgastando energías del país al no apoyar justamente lo que decíamos de la metáfora de Federico Lis, que la actividad privada es esencial. El acuerdo Europreto estableció el sistema institucional del Mercosur. Cuáles eran las autoridades, cuáles eran las instituciones y cuáles eran las reglas. Y en Europreto se estableció esta norma de que se necesitaba el consenso, pero el consenso con la presencia de todas las partes. Argentina, al menos, tiene que votar en contra o a favor, pero tiene que participar. Porque si Argentina se sienta con presencia de los cuatro y no dice nada, el consenso lo hacen los otros tres. O lo hace cualquiera del que habla y que los demás no digan nada. Porque el consenso no significa votación. El consenso significa que nadie se opone a lo que se propone por parte de uno solo siquiera. Entonces, es peligrosísimo que Argentina, por ejemplo, no exprese su voluntad o su intención en materias de zonas de libre comercio con Singapur, con Corea del Sur, con etcétera, etcétera. En este momento, yo recuerdo una frase que yo oí una vez en la Bolsa de Comercio, en donde habló gente de Cancillería, que dijo: nuestra idea es hacer zonas de libre comercio, tratados de libre comercio con la mayor parte del mundo que se pueda. Error. Es muy bien hacer tratados de libre comercio con aquel país que nos conviene hacer tratado de libre comercio y en las condiciones que se fijen para ese país. Pero no firmar cualquier cosa. Cuando se hace un tratado de libre comercio con la Unión Europea, hay que leer los borradores que hay de ese tratado de libre comercio con la Unión Europea. Si nosotros hemos hecho prórroga tras prórroga tras prórroga para nunca terminar de hacer finalmente el Mercosur, nos estamos obligando al año 1929 a poner, por ejemplo, la importación automotriz al 0% con Europa. Entonces, vamos a pedir waivers como le pedimos a Brasil para postergar esto, porque no estamos preparados. Y no estamos preparados porque las industrias nuestras no saben qué piso están pisando, qué
qué es lo que están pisando dentro de un mes o dentro de 2 meses. No pueden programar ni planificar porque el sistema político es tan inestable que no sabemos cómo se puede planificar algo que no sabemos qué va a suceder. Necesitamos estabilidad, pero necesitamos estabilidad ética y que el compromiso que asume el gobierno se mantenga. No podemos estar estableciendo medidas como la de la comunicación 70-30, que establece de golpe una corte en el otorgamiento de los medios de pago con respecto a compromisos que por ahí tenemos a través de contratos con el exterior. No digo nada de empresas que exportan y que, por ejemplo, a través del tema de la pandemia, tienen prohibido exportar porque consideran que sus productos son parte importante para, como envases, por ejemplo, para alimentos sanitarios. Yo espero que razone el gobierno y se dé cuenta de que no hay que generar normas si no se las piensa bien, porque por ahí se puede preservar ciertas fuentes de ciertas exportaciones indebidas o no convenientes para el país, pero generando el menor daño posible. Esto es lo que yo veo. No, perdón por haberme extendido más de la cuenta, Daniel. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo le hago una última, y no lo molestamos más. No sé si se me escucha bien, me está marcando que la conexión está mal. Pero, a ver, una opinión personal, sin querer comprometerlo, pero, o una reflexión. ¿Qué opina del caso Vicentín? Bueno, yo no tengo conocimiento. Sería una imprudencia de mi parte ponerme en un tema tan dificultoso a hablar de esta cuestión. Me parece que no es conveniente que en una situación de deuda y de negociación de la deuda externa, un país se desdiga de las dificultades que tiene manifestando que va a expropiar. No puede pensar que la expropiación se va a alterar no pagando, porque eso sería una bofetada a la Constitución Nacional. Entonces, sin embargo, si se quiere repetir lo que se hizo con YPF y demás, creo que sería un mal ejemplo. Y me parece que sí es interesante que las empresas exitosas no se desnacionalicen, no pasen a poder de gente que no sea argentina. Lo que necesitamos es un empresariado fuerte argentino. Y ya hay muchas multinacionales. Puede ser que esa política sea aceptable y sea en cierta manera entendible. Pero me da la impresión que al igual que sucede con las sociedades del Estado y las empresas del Estado que comentamos hace un rato, más bien el tema es estatizar, porque piensa que la estatización posibilita una eficiencia que no es verdadera. Es una cuestión falsa. Lo que decía Say, y que yo mencioné metafóricamente, en donde decía él que era necesario la actividad privada porque es la única que genera realmente productividad. Es verdad. Si no, lo que vamos a hacer es burocratizar todo. Yo valoro la intervención del Estado. El Estado tiene que existir. En Estados Unidos, el Estado fue el que generó la ley antitrust. Porque si no, y se opuso a los grandes capitales que había en ese momento, el Estado, para decir, ustedes no pueden reemplazar al Estado Nacional. Porque el Estado Nacional tiene que defender a los que son más vulnerables. Pero estamos equivocando las cosas. Me da la impresión de que hay que darle espacio a la actividad
económica privada, mucho. Se necesita eso. Yo tengo un amigo que Bien, tiene... fantástico. No sé si Daniel... Sí. Yo tengo un amigo que tiene empresas en Brasil. Y él tenía una empresa acá importante. Y invirtió en Brasil porque en Brasil le dieron todo. Y le dan, básicamente, los salarios lo ayudan a pagar, la previsión social se puede pagar y los bancos le dan crédito. Entonces, dice Enrique, yo tengo muchas ganas de invertir en Argentina, pero yo estoy hace 20 años allá y no me fallaron. Acá, cada 2 años, tengo un problema. Eso es lo que tenemos que revertir. Sí, sí, se entiende. Las reglas y las normas claras, que es lo que siempre falla Argentina. Bueno, Y Daniel, no sé si querés agregar algo. permitime Sí, algo, Víctor, contestando un por poco lo que supuesto. decía Daniel, Daniel Mayolo, que lo veo acá. Eh, Ujú. el problema del Mercosur, como el de todo tratado de libre comercio, son las asimetrías. Y las asimetrías provienen de regímenes normativos. Si yo tengo un régimen como el brasileño, que le da crédito a las empresas, y un régimen como argentino, donde no le doy nada, tengo una asimetría. Donde tengo un régimen donde puedo tener cierta flexibilidad laboral y otro que no tengo flexibilidad laboral, tengo otra asimetría. Si tengo un régimen de jubilaciones que funciona bien y otro que funciona mal, tengo otra asimetría. Si tengo un sistema aduanero en donde para importar una mercadería tengo que hacer un laberinto en donde generalmente muero perdido en el laberinto ese que tengo y en el otro no, tengo otra asimetría. Las asimetrías son normativas y la normativa surge de la mente de nuestros gobernantes. El problema es ese. No es tan difícil de hacer y hay que trabajar mucho. Cuando se hace un tratado de libre comercio, hay que estudiar a fondo cada uno de los sectores que tiene el otro y los que tengo yo, quién va a sufrir acá y quién va a sufrir allá. Se tiene que ir al detalle. No es una cuestión de decir, bueno, es una potencia, nos va a ayudar. No, acá nadie ayuda. Es intercambio. Bueno, finalicé la Bien, posición. muy bien. Daniel, no sé si querés agregar algo, si no... No, no, estaba escuchando perfectamente. No, tenía esto que decía Enrique, eh, justamente estaba pensando en esto que dijo en las mentes de los políticos. Es para otra charla, digamos, pero ¿qué hace que una serie de políticos no entiendan lo básico de esto de no tener que poner impuesto a las exportaciones y favorecer un poco las importaciones en determinados rubros? Por supuesto, o sea, no lo entiendo, pero es lo que decía Enrique, está en la mente de los políticos y algo funciona mal, evidentemente. Pero bueno, es para otra charla esto, pero nada, quería agradecerle a Enrique. A mí me da la impresión de que el político gasta mucho de su tiempo en sostenerse como político. Entonces, no tiene tiempo, no tiene tranquilidad como para poder pensar en las cosas del país. La reelección para ellos es muy importante y la reelección insume una cantidad de energía muy grande en todos los países. Lo que pasa es que generalmente, a mí una vez me dijo una persona, hay países que son muy avanzados porque tienen una élite que piensa lo que el político no tiene tiempo de pensar. Claro. Y yo creo que algo de eso hay. Pero una cosa es cuando el político considera y se maneja por ideología y otra cosa es cuando se maneja por razonamiento.
La ideología levanta las masas y me da los votos. Y entonces el relato lo hace todo. Pero con eso yo no puedo gobernar bien. Yo necesito razón para poder gobernar bien. Necesito Bueno, conocer. pero creo que en el tema, volviendo al tema de Vicentín, ya cerramos porque estamos cumplido el tiempo, pero el tema de Vicentín creo que la ideología creo que le va en contra a las masas, porque la verdad que yo todas las voces que escucho es que como que metieron la pata y la van a seguir metiendo más todavía para arreglarlo, me parece. Pero bueno, por eso digo, es para otra charla, estamos con tiempo cumplido, Víctor, me parece. Bueno, ha sido un gusto, ¿eh? Enrique, como siempre, el gusto es nuestro. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste y esta lección que nos has dado. Así que, como siempre, muchas gracias, Enrique, por estar a disposición de nosotros para lo que necesitamos. A sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Por el